A veces, la persona más brillante de la sala no es la que más influye, ni la que más inspira, ni la que logra mantener su vida en equilibrio. Y si el verdadero poder no está en cuánto sabes, sino en cómo sientes. Y si tu destino no lo define tu coeficiente intelectual, sino tu capacidad de calmarte cuando todo arde, de escuchar cuando todos gritan, de sostenerte cuando todo en ti quiere huir. Te lo dijeron 1000 veces, sé más inteligente, pero nunca te dijeron lo más importante, sé más consciente de ti mismo. Este no es un libro sobre ser el mejor, es un viaje hacia el centro de tus emociones. Una guía para entender qué te pasa por dentro, cuando tu mundo se desordena por fuera. Bienvenidos a Biblioteca de Audiolibros, tu espacio para crecer, entender y transformar tu vida desde adentro. Vamos al capítulo 1. Capítulo 1. Comprender antes de reaccionar. En un mundo donde las respuestas rápidas se premian, detenerse a sentir se volvió un lujo. Nos enseñaron desde pequeños a resolver, a actuar, a sobresalir, pero no a comprender qué ocurre en nuestro interior antes de responder. Y en esa urgencia por reaccionar, fuimos perdiendo el verdadero poder, la inteligencia emocional. Una historia que siempre recordaré. Un profesor universitario, brillante en teoría, tenía una hija de 6 años. Cada tarde, al llegar a casa, ella corría hacia él con dibujos en la mano. Él, agotado, solo le decía, «Después, ahora estoy ocupado». Hasta que un día, la niña dejó de correr a la puerta. Y cuando él le preguntó por qué, ella respondió sin mirar, «Pensé que no querías verme ahora tampoco». Esa noche, el profesor comprendió lo que ningún título le había enseñado, que no basta con saber, si no sabes sentir al otro. Daniel Goleman lo expone con claridad. El coeficiente intelectual puede ayudarte a resolver un problema lógico, pero es la inteligencia emocional la que determina cómo manejas el estrés, cómo construyes vínculos, cómo atraviesas un fracaso, sin romperte por dentro. La clave está en reconocer las 5 dimensiones fundamentales que componen esta capacidad: la conciencia de uno mismo, la autorregulación, la motivación interna, la empatía y las habilidades sociales. Cuando no reconoces tus emociones, te controlan desde las sombras. Cuando no sabes calmarte, reaccionas desde la herida, no desde la verdad. Cuando no entiendes lo que siente el otro, construyes distancia, no conexión. Ejemplo: un ejecutivo con un currículum brillante fue despedido, no por incompetencia técnica, sino porque su equipo no lo soportaba. Gritaba, culpaba y jamás escuchaba. Y no entendía por qué. Era excelente en números, pero ciego en emociones. Esa ceguera emocional arrastra a muchos hacia el fracaso, aunque su inteligencia académica diga lo contrario. Goleman no busca que te conviertas en alguien perfecto, sino en alguien presente, que sepa identificar qué siente y por qué. Porque solo entonces puedes hacer algo con ello. Tu rabia no es el problema. Tu tristeza no es debilidad. Tus miedos no te hacen menos. Lo peligroso es no reconocerlos. Porque lo que no nombras te maneja, y lo que no entiendes, lo repites. Este primer capítulo no te pide cambiar de inmediato, solo empezar a mirar hacia adentro, como quien enciende una linterna en una habitación que lleva años a oscuras. La verdadera transformación no comienza con gritos de motivación, sino con un instante de honestidad contigo mismo. Y si has llegado hasta aquí, quizá ya estás listo para ver tu mundo emocional con ojos nuevos. Capítulo 2. Reconocer la emoción en el instante en que nace. No todas las emociones gritan, algunas susurran. Algunas se camuflan como cansancio, impaciencia, ganas de irte sin razón. Y cuando no las reconoces a tiempo, toman el control. Te conviertes en alguien que no entiende por qué explota, se bloquea o se hunde. Por eso, el primer paso de la inteligencia emocional es la autoconciencia.
Goleman lo dice claro. Las personas emocionalmente inteligentes no son las que no sienten. Son las que saben qué están sintiendo mientras lo sienten. Un recuerdo. Una mujer, gerente en una empresa, se enorgullecía de saber separar lo emocional del trabajo. Pero un día, rompió en llanto frente a sus empleados. ¿El detonante? Un error mínimo. La verdadera causa: 5 años de frustración tragada sin pausa. No supo verla llegar. Y cuando la emoción se acumuló, se desbordó. Ejemplo. Un hombre que parecía siempre tranquilo terminó rompiendo una relación importante. No por lo que dijo, sino por todo lo que nunca expresó. Nunca supo que lo que sentía era abandono, ni que su rabia venía de viejas heridas. Las emociones no desaparecen porque las ignores, solo se esconden hasta que se apoderan de ti. Reconocerlas es como prender la luz en una habitación oscura, no para juzgar lo que hay, sino para verlo con claridad. Capítulo 3. Dominar el impulso sin reprimir la emoción. No eres culpable por sentir rabia, pero eres responsable de lo que haces con ella. Hay una línea sutil entre reaccionar y responder. Una es automática, la otra es consciente. Goleman lo llama autorregulación emocional. No se trata de suprimir lo que sientes. Se trata de sentarlo a la mesa, escucharlo y decidir después. Una historia real. Un adolescente en la escuela recibía burlas diarias. Un día golpeó a otro y fue suspendido. Pero lo que nadie vio fue que guardó rabia durante 1 año entero sin hablar con nadie. No explotó por lo que le dijeron esa vez, sino por todo lo que nunca soltó. Ejemplo. Una madre soltera con 2 trabajos, llegando a casa al límite, grita por un vaso roto y luego llora. Porque no era el vaso, era todo lo que cargaba detrás. Dominar el impulso no es ignorar la emoción, es crear un espacio entre el estímulo y la respuesta. Ese espacio es tu libertad, es tu poder. Capítulo 4. La motivación que nace de adentro. Hay personas que brillan, aunque nadie las aplauda, que avanzan sin que nadie les prometa un premio. Goleman lo llama motivación intrínseca. Es la capacidad de moverse desde dentro, sin depender del reconocimiento externo. Una experiencia vivida. Un joven en recuperación de adicciones decía: "No estoy mejorando para los demás, estoy eligiéndome a mí por primera vez". Eso es motivación emocional. No correr para que te vean, sino caminar porque sabes hacia dónde vas. Ejemplo. Un artista rechazado muchas veces siguió creando, no para gustar, sino porque sabía que esa era su voz. Y cuando por fin alguien escuchó, él ya se había transformado desde adentro. No se trata de no dudar, sino de seguir adelante, incluso con el miedo en el bolsillo. Capítulo 5. Entender lo que el otro no dice. La empatía no es decir, te entiendo. Es sentir, aunque no te lo digan. Es darte cuenta de lo que no fue dicho, y aún así importa. Goleman lo define como una habilidad central de la inteligencia emocional. Reconocer las emociones ajenas con precisión, aún sin palabras. Un caso: una niña en terapia se quedaba en silencio cada vez que se le preguntaba por su casa. Hasta que un día, su terapeuta solo le dijo: "No vamos a hablar hoy, solo vamos a dibujar". Y ese día, la niña dibujó una tormenta. A veces, lo más empático que puedes hacer es quedarte en silencio sin exigir nada. Ejemplo. Un jefe que supo que su empleado venía llegando del funeral de su madre, decidió no hablar de trabajo ese día. No porque lo dijera el manual de liderazgo, sino porque lo sintió. La empatía no se enseña con fórmulas, se cultiva con presencia. Capítulo 6. Conectar desde la autenticidad. La gente no se conecta con lo perfecto, se conecta con lo verdadero. Goleman lo deja claro.
Las habilidades sociales no son solo carisma o simpatía, sino la capacidad de crear vínculos duraderos basados en autenticidad emocional. Una anécdota real. Un gerente muy técnico fue promovido a líder de equipo. Sabía de todo, menos de personas. Solo cuando dejó de imponer y empezó a escuchar de verdad, el equipo comenzó a florecer. Ejemplo. Una mujer que lideraba un grupo de voluntariado empezó cada reunión con una pregunta. ¿Cómo estás hoy realmente? Ese espacio de sinceridad cambió la dinámica del grupo. Todos se sintieron vistos. Y cuando alguien se siente visto, trabaja con el corazón. Las conexiones profundas no necesitan muchos adornos, solo verdad, solo escucha, solo presencia. Capítulo 7. La rabia no expresada también educa. La mayoría de las veces, no es el enojo lo que destruye una relación, sino la forma en que lo ignoramos. Nos enseñaron que sentir rabia está mal, que es inmaduro, que hay que controlarla. Pero nunca nos enseñaron a escucharla. Una historia que no olvido, un padre que siempre parecía calmo, pero sus hijos crecieron con miedo. No por gritos, sino por silencios. Por los platos que se rompían sin razón. Por las miradas que pesaban más que un castigo. La rabia no expresada no desaparece, se transforma. En tensión, en palabras pasivo-agresivas, en actitudes que hieren sin que lo notemos. La inteligencia emocional no exige eliminar la rabia, exige comprenderla, aprender a nombrarla sin culpa, aprender a decir, esto me dolió, sin gritar. Porque todo sentimiento, incluso el más incómodo, es una brújula. Ejemplo. Una madre que guardó durante años su frustración con su pareja. Nunca gritó, nunca discutió, pero sus hijos aprendieron a callar también, a evitar el conflicto, a disfrazar la verdad para no incomodar. Y repitieron el mismo patrón. La rabia gestionada con sabiduría puede convertirse en el límite que nunca supimos poner, en el basta que libera, en el fuego que transforma, pero solo si aprendemos a no negarla. La próxima vez que sientas enojo, no lo empujes al fondo. Pregúntate, ¿qué parte de mí está pidiendo atención? Porque lo que no sanas, lo heredas, y lo que no expresas, se vuelve lenguaje emocional para quienes te rodean. Capítulo 8. El miedo que condiciona el amor. ¿Cuántas veces has amado desde el miedo? Miedo a perder, miedo a no ser suficiente, miedo a que el otro se vaya si muestras tu verdadero yo. Hay amores que parecen firmes, pero solo se sostienen sobre inseguridades. Relaciones donde el silencio reemplaza la sinceridad, donde preferimos no decir lo que sentimos, por temor a herir o a ser abandonados. Una historia real. Una mujer que llevaba años en una relación sin conflictos, pero también sin conexión. Cuando se atrevió a hablar con honestidad, la relación cambió por completo. No porque terminaran, sino porque por primera vez comenzaron a conocerse de verdad. El miedo es un mensajero. Nos dice dónde está nuestra herida, y cuando lo ignoramos, condiciona la manera en que amamos. Ejemplo. Una pareja que evitaba discutir. Él creía que el conflicto significaba fracaso. Ella temía que al hablar, él se fuera. Al final, se alejaron de todos modos, no por lo que dijeron, sino por todo lo que no se atrevieron a decir. La inteligencia emocional en el amor no es ausencia de emociones intensas. Es la capacidad de sostener el vínculo sin traicionarnos a nosotros mismos. Es saber que el amor no duele. Lo que duele es amarse desde el miedo. Capítulo 9. La tristeza también tiene algo que enseñarte. Vivimos en una cultura que huye de la tristeza. Te dicen que te animes, que seas positivo, que sonrías. Pero nadie te pregunta, ¿qué necesitas llorar? La tristeza no es un problema. Es una respuesta sagrada a una pérdida, a una decepción, a un duelo no resuelto. Una historia. Un joven que había perdido a su madre,
pero nunca lloró. Durante años desarrolló ansiedad sin entender por qué. Hasta que un día, en una conversación simple, dijo, «Nunca la lloré». Y rompió. Ejemplo. Un adulto que no pudo llorar cuando lo despidieron. Fingió que no le importaba, pero su cuerpo comenzó a doler. Su espalda se tensaba. No dormía. No era la pérdida del trabajo, era la tristeza ignorada. La inteligencia emocional nos invita a mirar la tristeza con respeto. No como debilidad, sino como camino. Como una pausa que nos obliga a soltar. Llorar no te debilita, te limpia, te regresa al presente y te recuerda que sentir es estar vivo. Capítulo 10. La empatía como medicina del alma. Escuchar sin juzgar es uno de los actos más curativos que existen. La empatía no es decir, te entiendo. Es hacer espacio para que el otro exista tal como es. Un recuerdo que me marcó. Una joven en consulta, luego de hablar durante 1 hora sin interrupciones, me dijo, «Nadie me había escuchado sin querer corregirme». Y lloró. No por tristeza, por alivio. Ejemplo. Un niño que se porta mal en la escuela. Los adultos lo castigan, lo etiquetan, lo corrigen. Nadie le pregunta qué siente. Nadie ve que detrás del mal comportamiento hay una historia. La empatía es una inteligencia que no todos desarrollan, pero se entrena, observando más allá de las palabras, mirando sin filtros, abrazando sin condiciones. Si alguien te cuenta su dolor, no respondas con consejos, responde con presencia, porque a veces, lo único que necesitamos es saber que no estamos solos. Capítulo 11. El poder del autocuidado emocional. No puedes cuidar de otros si tú estás roto por dentro. El autocuidado no es egoísmo, es responsabilidad. Es decir, no puedo dar lo que no tengo. Muchos confunden fortaleza con sacrificio, pero la verdadera fortaleza está en saber cuándo parar. Cuándo decir, me estoy descuidando. Ejemplo. Una terapeuta que ayudaba a todos menos a sí misma. Hasta que un día, colapsó. No físicamente, sino emocionalmente. Y comprendió que para sostener a otros, debía aprender a sostenerse primero. El autocuidado emocional no son solo rutinas de bienestar. Es respeto por tus límites. Es aprender a descansar antes de romperte. Es saber que tú también mereces cuidado. No te exijas tanto. No te olvides de ti. Porque cuidarte es también un acto de amor hacia los demás. Capítulo 12. Aprender a estar contigo en silencio. La inteligencia emocional no solo se practica con otros, también se practica en soledad. ¿Puedes estar contigo sin distracciones, sin culpas, sin miedo? El silencio asusta a muchos, porque en él aparecen las verdades que hemos evitado. Pero también es en el silencio donde comienza la transformación. Ejemplo. Un hombre que se quedaba en la oficina hasta tarde solo para no ir a casa, decía que era trabajo, pero en realidad era evitarse. Cuando se atrevió a pasar una tarde solo, en su hogar, se enfrentó al dolor que cargaba y comenzó a liberarlo. La soledad no es castigo, es espejo, es espacio, es donde reaprendes a escucharte, a cuidarte, a acompañarte. Si logras estar contigo en silencio, habrás dado uno de los pasos más poderosos en tu camino emocional, porque quien se acompaña nunca vuelve a sentirse perdido. Capítulo 13. Las emociones no gestionadas se heredan. No todo lo que sentimos nace de nuestra historia. A veces, cargamos con emociones que nuestros padres, abuelos o cuidadores no supieron expresar. Una mujer me dijo, siento un miedo que no entiendo, nunca me ha pasado nada. Al profundizar, comprendió que su madre vivió con ansiedad toda la vida. Sin explicárselo, se lo enseñó con gestos, con silencios, con miradas. Ejemplo. Un padre que fue criado con gritos, prometió no gritar nunca, y no lo hizo.
pero educó a sus hijos en rigidez, en miedo a fallar. Su emoción no expresada se volvió método de crianza. La inteligencia emocional también es cortar ciclos. Aprender que lo que no se transforma, se transmite. Y que tú puedes ser el primer eslabón consciente de una nueva cadena. Capítulo 14. El cuerpo también llora lo que la mente calla. Cada parte del cuerpo guarda una emoción. Las contracturas son frases no dichas. Las migrañas son pensamientos que no paran. Los malestares digestivos son verdades difíciles de tragar. Durante mucho tiempo, tratamos el cuerpo como máquina, pero es un archivo vivo, un libro que no sabe mentir. Ejemplo, un joven que sufría insomnio crónico. Probó de todo, hasta que un día habló de su infancia por primera vez. Lloró, y esa misma noche durmió 8 horas. No fue magia, fue liberación. La inteligencia emocional incluye al cuerpo. Lo escucha, lo honra. Porque cuando aprendes a sentir, también aprendes a sanar. Capítulo 15. La inteligencia emocional también es saber decir no. Decir no es uno de los actos más simples y más difíciles a la vez. Porque no es solo una palabra, es una frontera, es un límite. Es una afirmación silenciosa de que tú también importas. Nos enseñaron que ser buenos es decir sí a todo. Que agradar a los demás es más importante que protegernos. Que poner límites es egoísta, grosero, insensible. Pero no es así. Poner límites es un acto de amor propio, un acto de claridad. Aprender a decir no significa alejarse de los demás. Significa acercarte más a ti. Ejemplo, un hombre que siempre decía sí a sus amigos, a su jefe, a su familia. Todos lo admiraban por su disponibilidad, pero por dentro, él se sentía vacío. Un día, su cuerpo empezó a hablar. Fatiga crónica, insomnio, ansiedad. Su cuerpo le pedía lo que su voz no sabía expresar. Descubrió que no estaba enfermo. Estaba agotado de traicionarse. La inteligencia emocional no es solo saber qué sientes, sino saber hasta dónde puedes, hasta dónde quieres, y tener el coraje de sostenerlo. Porque cada vez que dices sí, sin quererlo, te dices no a ti mismo. Decir no es cerrarte, es abrir espacio para lo que sí mereces, para lo que sí necesitas, para lo que sí resuena contigo. No necesitas dar 1000 explicaciones. Un no, dicho desde la calma, es más claro que 1000 excusas con culpa. Aprender a decir no también es dejar de responsabilizarte por cómo lo toman los demás. Porque tu límite no ofende. Solo incomoda a quien se beneficiaba de tu falta de él. Hay no que duelen al principio, pero te sanan después. Y hay sí que te calman en el momento, pero te rompen por dentro con el tiempo. Por eso, la inteligencia emocional también es aprender a elegir el largo plazo de la paz sobre el corto plazo de la aceptación. Una persona emocionalmente madura no dice sí por miedo ni no por rabia. Lo dice porque se conoce, porque se respeta, porque aprendió que el amor, cuando es real, no se ofende por un límite. Decir no con claridad es también decirle sí a tu energía, a tu bienestar, a tu libertad. No se trata de volverte duro, se trata de volverte honesto. Y en ese espacio donde habitas tus límites, nace tu verdadera dignidad. Capítulo 16. La vergüenza no es tu identidad. La vergüenza se instala en silencio. A veces nace en una infancia donde reír estaba mal, donde llorar era débil, donde mostrarte era peligroso. Pero la vergüenza no es parte de ti, es algo que aprendiste a cargar. Ejemplo, un hombre que hablaba en voz baja, siempre pidiendo permiso con los ojos. Cuando encontró su voz, no solo cambió su tono, cambió su presencia. Porque quien sana su vergüenza, expande su energía. La inteligencia emocional te permite recordar esto. No eres lo que te dijeron, no eres el error, no eres la herida,
Eres quien puede comenzar de nuevo, con la frente en alto. Capítulo 17. Tu diálogo interno también educa tu mente. La forma en que te hablas crea el mundo donde vives. Hay personas que no necesitan enemigos. Su peor crítico vive dentro. Cada vez que te dices "no puedo", tu cuerpo se contrae. Cada vez que te insultas, tu energía baja. Y lo peor, lo normalizas. Ejemplo. Una mujer que decía "soy un desastre" cada vez que algo no salía bien. Años después, no podía comenzar ningún proyecto. No por falta de capacidad, por autosabotaje. La inteligencia emocional comienza por casa, por tu mente, por tu voz interna. Háblate como hablarías a un ser querido que atraviesa algo difícil, porque tú también necesitas compasión. Capítulo 18. La emoción no expresada se vuelve comportamiento. Lo que no dices, se actúa. Lo que callas, se cuela en tu forma de mirar, de hablar, de reaccionar. Creemos que podemos esconder nuestras emociones, pero ellas encuentran la forma de salir. A veces como gritos, a veces como frialdad, o como una impaciencia constante con quienes más amamos. No es que seas malo, es que estás cargando algo que nunca dijiste. Ejemplo. Un padre que nunca hablaba de su infancia dura, de lo que vivió en silencio. Jamás lloraba, jamás se quebraba, pero se volvía duro con sus hijos. Inflexible, distante. No entendía por qué, hasta que un día, su hijo le preguntó si alguna vez había sentido miedo. Y ahí se rompió, porque lo que nunca expresó en palabras, se había vuelto su forma de ser. Las emociones no se van, solo cambian de forma. Una tristeza ignorada se vuelve aislamiento. Una rabia no reconocida se transforma en sarcasmo. Una herida no hablada se convierte en desconfianza. Y no solo afectan tus relaciones, también afectan tu salud, tu energía, tu manera de ver el mundo. La inteligencia emocional no te pide que seas perfecto. Te pide que seas consciente, que puedas nombrar lo que sientes, antes de que eso se convierta en un impulso que dañe. Todos hemos tenido momentos en los que dijimos algo de lo que nos arrepentimos, pero la mayoría de las veces no era esa persona el verdadero motivo de nuestra reacción. Era otra emoción, vieja, no digerida, que encontró un canal para salir. Cuando no expresas lo que te pasa, tu cuerpo, tus gestos, tu actitud, hablan por ti, y muchas veces lastiman sin querer. Por eso, expresar no es debilidad, es prevención, es sabiduría, es responsabilidad emocional. La próxima vez que sientas que te molesta demasiado algo pequeño, haz una pausa. Pregúntate si realmente es eso lo que te molesta, o si es una emoción anterior que no has mirado. Porque todo lo que no expresas con claridad, tu cuerpo y tu conducta lo expresarán con intensidad. Y al final, la gente no reacciona a tu intención, sino a tu energía. Por eso, sanar también es hablar, es llorar, es escribir, es dejar que eso que habita dentro de ti encuentre un camino hacia afuera, antes de que se convierta en una armadura que te impida conectar con los demás. La emoción no expresada se vuelve comportamiento, pero la emoción reconocida se vuelve libertad. Capítulo 19. El arte de pausar antes de reaccionar. No toda emoción necesita una respuesta inmediata. A veces, lo más sabio que puedes hacer es respirar, esperar, observar. Vivimos en modo reacción. Nos enseñaron a actuar rápido. Pero la pausa es poder. Ejemplo. Un jefe que respondía a todo con enojo, hasta que aprendió a esperar 30 segundos antes de contestar. Lo que antes era una guerra, se volvió diálogo. La inteligencia emocional es ese espacio que creas entre el estímulo y la respuesta. En ese espacio, eliges. Y cada vez que eliges conscientemente, educas tu mundo. Capítulo 20. La inteligencia emocional transforma tu vida, no solo tus emociones.
Esto no va solo de sentir mejor, va de vivir diferente, de elegir tus relaciones con más claridad, de poner límites con amor, de conectar desde lo real, no desde la máscara. Una persona emocionalmente inteligente no es perfecta, pero es consciente, se observa, se corrige con ternura y también se celebra. Ejemplo: alguien que aprendió a decir, esto me duele, sin miedo. Y al hacerlo, su mundo cambió, porque la honestidad emocional abre caminos que la represión solo bloquea. Cuando eliges conocerte, escucharte y sentirte con responsabilidad, tu vida se vuelve coherente, y esa coherencia es la forma más poderosa de vivir. Conclusión: este libro no se lee, se vive. Gracias por llegar hasta aquí. Si has escuchado, sentido o comprendido algo que te movió, entonces este no fue solo un audiolibro, fue un acto de encuentro contigo mismo. La inteligencia emocional no se enseña en las escuelas, pero cambia más destinos que cualquier título. Y tú acabas de dar un paso inmenso al aprender a nombrar lo que sientes, a acompañarte con respeto y a elegir desde la verdad. Desde Biblioteca de Audiolibros, te damos las gracias por compartir este viaje. Recuerda, sentir no es debilidad. Sentir es el primer paso hacia la libertad. Nos reencontramos pronto, en otro libro, o quizás en otra versión de ti.